Bendiciones, por acá les saluda la maestra Carmen Rincón de la comunidad Familias del Pacto. Y acá iniciamos el estudio integral de la Parashá número 7, llamada Vayetse, que se titula Y salió. Y está comprendida en el libro de Génesis 28, del verso 10 al 32, verso 2. Esta porción de la Torá nos narra la experiencia y el proceso que vivió Jacob de parte del Eterno. Y desde el momento que él sale, desde Beerseba, como nos lo dice el verso 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y recordamos que Jacob sale huyendo de su hermano Saúl, pues él había tomado la primogenitura en su lugar. Esto lo hizo bajo engaño, ilícitamente, y siguiendo el plan de su mamá Rebeca. Él se adelanta a tomar algo que ya estaba establecido para él, como el Eterno se lo anunció a su mamá Rebeca, y esto lo podemos ver en el capítulo 25 de este libro, en el verso 23. Allí Rebeca consulta al Eterno, pues ella sentía en su vientre que, como ella anunció, había una guerra allí, y era que tenía gemelos. El Señor le anuncia que 2 naciones tendrían su vientre, que se dividirían, y que el mayor serviría al menor. En el nacimiento recordamos que nace primero Esaú, siendo el mayor, y luego Jacob. Entonces acá ya el Padre estaba anunciando, el Eterno, que la autoridad pues era para Jacob, que él era quien iba a heredar este pacto, esta herencia dada a su abuelo Abraham y reafirmada a su padre Isaac. Recordamos que esta herencia, donde el Señor le anuncia, dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que a través de él, y que ellos heredarían la tierra, y que a través de su simiente serían benditas todas las naciones. También Jacob sale huyendo, cuando él parte de allí, aparte de salir huyendo de Esaú, él también va a Harán bajo la dirección de su papá Isaac, de su padre. Y para que él tome mujer en ese lugar, y le da la indicación de que tome de las hijas de su tío Labán, hermano de Rebeca. Vamos a hablar un poco aquí de la primogenitura. Esta primogenitura determinaba quién heredaría el pacto que el Eterno hizo con Abraham, de multiplicar y fructificar en su descendencia. Y por cuanto Abraham pues oyó su voz, y dice que guardó los mandatos, guardó los mandamientos. Entonces la herencia que él estaba recibiendo determinaba esto. O sea, él, por eso que inicia su proceso, este proceso en la vida de Jacob de parte del Eterno. Y es un proceso en el cual pues está presente en cada uno de nosotros. Desde el momento que nosotros recibimos la revelación y abrimos nuestro corazón a Yeshua HaMashiach para que fuera nuestro Salvador, y recibimos en nuestro corazón ese propósito, en ese momento comienza este proceso. Es un proceso continuo. ¿Para qué? Para que podamos escuchar la palabra y hacerla. Esta herencia está implícita en esto, así como ocurrió con Abraham. Dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, y esto fue reafirmado, y guardó mi pacto, guardó mis mandamientos. Esto fue reafirmado igualmente a Isaac, y ahora Jacob, como la tercera generación, tiene esta responsabilidad de que a través de él engendraría estas 12 tribus, que más adelante se estudiarán, y que constituyen el pueblo de Israel, y de la cual formamos todos parte. Somos parte de este pueblo. Heredamos esta herencia, somos parte de este pacto, y lo heredamos a través de Yeshua HaMashiach. Continuamos aquí leyendo en el verso 11. Dice, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Podemos ver que acá el versículo nos habla 3 veces, nos menciona el lugar. Y en nuestras Biblias aparece un cierto lugar. Pero en el original, la palabra
Ahora es Macón, el lugar. Era un lugar ya específico que el Eterno estaba dirigiendo a Jacob. Ese lugar fue el sitio donde que Abraham vio para levantar allí el altar y sacrificar a su hijo Isaac, donde el Padre probó el corazón de Abraham y luego le proveyó lo que iba a ofrendarle, ese cordero. Acá pues nos estaba ya proyectando, anunciando la obra redentora de Yeshua HaMashiach, ese cordero que él entregaría, ese hijo por todos nosotros, ese sacrificio que vino a salvarnos y a convertirnos en hijos de él. Y esto nos muestra entonces que hay lugares específicos, lugares conquistados. Ese lugar fue conquistado por Abraham y esa conquista pues la heredó su descendencia. En este caso la heredó su padre Isaac, el hijo de Abraham, y ahora él, Jacob, y todos nosotros hemos heredado esta bendición. Y nos muestra entonces que esta autoridad conquistada, donde hay un mover espiritual poderoso, donde el Eterno usa a sus hijos para abrir cielo, para que se manifieste su poder en una dimensión de la eternidad. Como dice Jacob, llegó al lugar. Y en el verso 12, vamos a leer primero Isaías 28, 16. En ese lugar donde los cielos estaban abiertos, un lugar de altar, el altar que levantó Abraham, de manifestación y un gobierno espiritual. Es un lugar conquistado, donde el gobierno, donde el Eterno es quien gobierna. Y hace poco yo tuve una experiencia, quiero comentarla. Yo estaba escuchando una enseñanza, mirando y viendo un video y una enseñanza, escuchando de un maestro y pastor muy amado, y él estaba dando la palabra, y esa palabra me estaba impartiendo, estaba entendiéndola, pero la atmósfera es algo desde donde estaba viniendo la palabra, yo pude percibirla. Yo estaba en ese momento un poco turbada, un poco quebrantada de salud, y esa atmósfera pasó, fue trasladada a donde yo me encontraba. Y era una atmósfera de conquista, era un shalom, era una presencia hermosa, poderosa. Y esto nos enseña que cuando hay conquistas en nuestras vidas, esas conquistas no quedan allí, esas conquistas trascienden a nuestras generaciones, trascienden a personas, a familias. Y bueno, en ese proceso es el que el Padre nos quiere anunciar en esta porción de la Torá. Acá en Isaías 28, 16, vamos acá a leerlo, dice: por tanto, el Eterno dice: he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado, es decir, no será confundido. Entonces, en esta porción de Isaías, él estaba profetizando acerca de Yeshua HaMashiach. Y ¿por qué les leo Isaías 28, 16? Porque acá, cuando él dice acá que él tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, él tomó una piedra y sabemos quién estaba dirigiendo que él tomara esta piedra era el Eterno. Esta piedra simboliza a Yeshua HaMashiach. Cuando Jacob toma la piedra y la pone cerca de su cabeza, en algunos comentaristas, según estuve leyendo, dicen que él tenía temor, que estaba huyendo de Saúl, pero entendemos que fue el Eterno quien usó este símbolo para ya anunciar a Yeshua. Y esa piedra angular, esa piedra preciosa, ese cimiento estable. Y el que crea en él no será confundido.
Entonces, en Juan 1:51 nos dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dice, cuando Yeshua sale de su proceso, de ese proceso primero del bautismo, de esas aguas bautismales, y de ese proceso después del desierto, él dijo, a partir de ahora verán al Hijo caminar a cielo abierto. Quiere decir que sobre Yeshua estuvo abierto los cielos durante todo su ministerio. Y recordamos cuando él es bautizado, el Señor dijo, el Eterno, nuestro Dios Padre, él dijo, he ahí mi Hijo amado. O sea, los cielos se abrieron. Y acá, en el verso 12, anunció esto por el verso que viene. Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces acá Jacob tiene esta revelación de parte del Eterno. Aquí nos dice una escalera, entendemos que es una dimensión, esa dimensión de cielo a cielo. Entendemos que son varios cielos, no hay un solo cielo, que hay 7 cielos. Y Jacob entonces tiene este sueño y tiene esta experiencia espiritual, donde los cielos se le abrían y que los ángeles subían y descendían, tal cual como lo dijo Yeshua, que iba a caminar a cielos abiertos. Y esos mismos ángeles que subían y bajaban sobre Yeshua. Entonces, cuando él coloca esa piedra y vio cómo los ángeles se desplazaban y el Eterno arriba, este hecho está profetizando lo que ocurriría con Yeshua, anticipando lo que ocurriría con Yeshua. La piedra estaba en la tierra y el Eterno en la parte de arriba. Cuando Yeshua caminó sobre la tierra, él estuvo en completo acuerdo con el Padre. Y él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de mí. Entonces él era el punto de contacto, él fue el punto de contacto y es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y esta experiencia que tuvo Jacob, esta revelación, entonces muestra cómo los cielos estaban abiertos para darle a él la ayuda que él necesitaba. Dice que él caminaba con cielos abiertos, en él como un Sulam. Cuando decimos cielos abiertos, nos habla de Sulam, de puerta, de ducto, una comunicación constante con el Eterno. Los ángeles se desplazaban los ángeles, que es la ayuda del Eterno, de los ángeles para ayudarnos, para ayudar a sus hijos. Dice, he aquí, el Eterno estaba en lo alto, y de ella, en lo alto de ella, o sea, de la escalera que vio Jacob, el cual dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí está reafirmando entonces esa palabra profética, ese pacto hecho con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Y en este caso, esta experiencia introdujo a Jacob en una dimensión que le permitió vivir un proceso. Ahí comienza el proceso de parte del Eterno. En todas las circunstancias que él vivió, el Padre fue guiando el caminar de Jacob. Ese proceso que lleva a cambios y transformaciones en su vida y en nuestras vidas. Entonces, en esta experiencia que él tuvo, en esta revelación, él inició en un proceso y ese proceso pues lo llevó a tener cambios y a transformar, aún su nombre a cambiar. Y eso pues se estudiará en las siguientes parashot. Y yo les animo a que ustedes revisen los siguientes capítulos de esta porción para recibir estos principios maravillosos para nuestras vidas, para recibir la instrucción y todo lo que el Padre nos está anunciando. Dice, cuando caminamos con el Señor, entonces entramos en procesos que nos llevan a cambios y producir transformaciones en nuestras vidas. Procesos donde el Padre nos alinea a su voluntad, donde debe morir. Muchas cosas tienen que morir en nuestras vidas.
ese egoísmo, esa rebeldía, esa soberbia. Hay muchos cambios que debe haber en nuestras vidas. Todos sabemos que hay cosas que tienen que cambiar, que hay características en nuestras vidas que heredamos, conductas que tienen que cambiar para poder tener ese crecimiento y esa madurez espiritual, para podernos alinear al Eterno, a su propósito, a lo que Él quiere con nuestras vidas. Y que esos cambios solo se producen en su presencia. Con estos cielos abiertos, el Señor anuncia es su presencia, esa dimensión donde es Él quien está gobernando, donde es Él quien está revelando, esa palabra revelada que viene solamente de Él, ese buscar esa intimidad con Él. Recibimos palabras reveladas de parte de maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, todos estos ministerios, pero el Padre nos está llamando a recibir directamente de Él, de recibir esta palabra revelada y solo levantando un altar de adoración en nuestras vidas, teniendo tiempo con Él, estudiando la palabra. Dice que Abraham oyó y guardó la palabra, guardó los mandamientos, las leyes, los estatutos que el Eterno le estaba dando. Pero Él oyó, Él dispuso. Y el Señor nos está llamando a que dispongamos nuestros corazones, que nos dispongamos a que puedan ocurrir estos cambios, que estos procesos en nuestras vidas los veamos como instrumentos de parte del Eterno para que ocurran estos cambios y podamos alinearnos cada vez más a su propósito, a este propósito que Él tiene con nuestras vidas, que heredamos de esta promesa hecha a nuestro padre Abraham. Dice, cuando entendemos la necesidad de este cambio que nos lleva a una mejor condición para que nos alineemos a su voluntad. Y el Señor hace los ajustes, el Eterno, por su hermosa misericordia. Aun cuando muchas veces nos resistimos y somos soberbios y no queremos que el Eterno pasar por estos procesos, donde hemos comprendido que mientras más nos sujetamos y más dóciles somos, más suaves son estos procesos. Cuando los entendemos, que son parte, que es en el tiempo del Eterno, que debemos tomar las decisiones, que es en su tiempo el saber esperar. Son muchas cosas en las cuales el Padre pues quiere alinearnos. Podemos ver acá como Jacob no esperó el tiempo del Eterno, algo que era para él, y él se adelantó. Se adelantó y luego pasó por sus procesos, haciendo las cosas bajo engaño, pues, y bajo la astucia que a él lo caracterizó. Estos cambios entonces pueden ocurrir en nuestras vidas, o sea, por la revelación de la palabra. ¿Qué nos ayuda? Esa revelación de la palabra nos ayuda en los reajustes que nos lleva a la obediencia. Cuando estudiamos la palabra, cuando tomamos esa porción, cuando la leemos, cuando escudriñamos, cuando la meditamos, eso se nos revela a nuestro espíritu. Y entonces podemos identificar, es allí donde podemos identificar qué estamos haciendo mal, qué hay en nuestras vidas que tiene que cambiar para podernos ajustar a lo que el Eterno ha determinado para nosotros. Entonces esa revelación viene para generar los cambios, y esto acá es lo que está mostrando el Señor en este pasaje, en el verso 12. Dice que Él tuvo este sueño, cielos abiertos, una dimensión donde el Eterno desciende a nuestra dimensión natural para producir estos cambios de la dimensión espiritual a nuestra dimensión natural. Y aquí, seguimos leyendo el verso 13, y aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, y Él dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. En la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ya la había leído, estoy repitiendo acá la promesa y la palabra profética que el Señor le está dando acá a Jacob. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, reafirmando esa promesa, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, lo mismo que les dijo a
a su abuelo y a su padre. Y acá entonces podemos leer acá en el capítulo 26. Antes de esto le leo las noticas acá. Dice, muchas veces nuestras expectativas están puestas en la bendición y en lo que el Eterno tiene para nosotros. Así como tenía aquí la expectativa Jacob, en la bendición y que él iba a heredar, y no en lo que el Eterno pide de nosotros. O sea, ¿qué pide el Eterno de nosotros? Que la amemos, que seamos fieles, que seamos obedientes, que caminemos en su propósito alineado a lo que Él ha dicho. Se nos está pidiendo de nosotros una demanda, y es una demanda fuerte para procesarnos, para que hayan esos cambios. Sobre Jacob, el Eterno tiene una carga y una responsabilidad, así como está sobre nuestras vidas esa responsabilidad. Él es el responsable de llevar a un punto aquello que le fue entregado a su abuelo y a su padre. En el capítulo 26 de este libro, el Eterno entonces hace este recordatorio a Isaac. O sea, esta experiencia en este lugar llamado Betel introduce a Jacob en este proceso. Sabía que la herencia, él era heredero de esa bendición y que eso le pertenecía. Pero tenía ciertas características que el Eterno quería procesar y características que muchas veces tenemos. Y que se convertiría para convertirse en lo que el Señor había determinado. Y yo hago hincapié en esto porque es un mensaje, es un principio que el Eterno nos está dando con esta porción, de que estos procesos en los cuales estamos muchos en este momento, en lo que hemos pasado y los que vienen, porque es un proceso continuo para que el Señor pueda ir transformando nuestras vidas y podamos caminar con esa bendición y cumplir esa encomienda y llevar a cabo esa herencia que Él nos entregó tenga pues cumplimiento a otras familias. He aquí, el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Dios de Abraham. Jacob entonces coloca la piedra y los cielos se abren y recordamos que está anunciando entonces a Yeshua Hamashíach, que Él es la puerta, y pasa entonces una dimensión de lo natural a la espiritual. El Eterno está arriba, pero Él coloca la piedra abajo. Entonces Yeshua vino a la tierra y tuvo una conexión con el Eterno, hablaba con Él cara a cara, había una comunicación, y de hecho Él le dijo que así como, y eso está en Juan 17, Él le dijo, así como tú y yo somos uno solo, que ellos también sean uno contigo. La gloria que me diste, se las doy, para que conozcan que yo he venido. O sea, a través de nosotros, el mundo conoce que Yeshua vino y cumplió un propósito, que murió por todos nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna, y que a través de Él este pacto de salvación y de bendición fue renovado y nos hizo hijos y nos añadió en ese olivo, y formamos parte pues de este pueblo, esta nación santa, Israel, y no la física, es una nación, el pueblo de Dios, este pueblo que es escogido por Él. Y por acá seguimos leyendo, dice, somos un depósito. Acá, cuando Yeshua dice esto, entonces Yeshua, cuando Él asciende, Él dice que Él no los dejaría solos. Y entonces Él se libó su espíritu en los que estaban allí, y Él ha libado su espíritu sobre nosotros. Al momento que lo recibimos, Él puso su espíritu dentro nuestro, dice, dentro de nuestros corazones. Dice, somos un depósito, donde una porción de la eternidad, y tenemos entonces acceso a esta dimensión.
Eso nos da legalidad como hijos a tener acceso a esta dimensión, a esta eternidad de parte por tener a Jesús en nuestras vidas. Ese es el acceso a su voluntad. Y el privilegio de tener acceso a esta voluntad, entonces nos lleva a pasar por estos procesos. Tenemos el acceso buscando su presencia, buscando su palabra, estudiándola, obedeciéndola y conquistando nuestros territorios, nuestras familias. Allí está ese canal abierto, ese puente que es a través de Yeshua. Somos un depósito de la porción de eternidad de la persona de Yeshua, y eso nos hace tener acceso a su voluntad. O sea, es decir, podemos escuchar su voz, podemos escuchar y entender la Torá, la palabra, esa palabra revelada que es Yeshua. Yeshua es la palabra viva. Él era palabra viviente. Tener autoridad en la tierra y poder caminar con ella, en esa autoridad. Ese ducto, esa puerta que se le abrió a Jacob, estaba hablándonos de Yeshua. Él caminó a cielo abierto, y cuando caminó, él hubo un dominio completo. Y en él hubo señales de ese gobierno. Hubo milagros, hubo palabras reveladas. Y entonces tenemos la autoridad para disipar toda tiniebla, porque somos la luz. Y en esa autoridad podemos entonces conquistar territorios. Pero es bajo la dimensión de lo eterno, bajo su voluntad, bajo cielos abiertos. Allí tenemos esa autoridad como hijos. Tenemos acceso a esa dimensión. Y por acá continuamos entonces el verso 13. Dice, y he aquí, el 14, dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ya también la leí. Vamos por el verso 15. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho o lo que te he prometido. Entonces acá el Eterno le está diciendo que él estaría con él, que lo guardaría. Cuando se abren estos cielos, ese era el mensaje para él. El mensaje que él no estaba solo, que él estaba con él para ayudarlo, porque había con él un propósito. Estamos en el propósito del Eterno y él es nuestro ayudador. Este mensaje para nosotros. Él es quien nos ayuda, él es quien nos sostiene, él es quien va con nosotros en nuestro caminar, en nuestro proceso. No estamos solos. Él está con nosotros para ayudarnos, para sostenernos, como Él nos lo dice en Isaías. Que Él toma nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Él es nuestro ayudador. Entonces acá Jacob pues fue bendecido directamente por el Eterno. Una bendición que ya había recibido de su padre Isaac. Pero ahora es la bendición del Eterno. En ese lugar que había sido conquistado por Abraham. Y entonces la promesa de Abraham pues también es para nosotros. Dice, si estamos cumpliendo el propósito del Eterno, sabemos que esa promesa de multiplicación y fructificación es para nosotros. Pero así tal cual Abraham, el Señor nos ha dicho que escuchemos y caminemos en lo que estamos escuchando, que es su palabra, que escuchemos la Torá, que escuchemos su palabra, que escuchemos su voz y caminemos en ella. Acá en Isaías 58, en el verso 13 y 14, cuando el Señor nos habla sobre la bendición de que es guardar el Shabbat, si oímos su voz y guardamos sus estatutos de no hacer nuestra voluntad en el día santo, es decir, el Shabbat, que guardemos el Shabbat, y entonces nos deleitaremos en el Eterno. Y dice, y Él nos dará a comer la heredad de Jacob. Es decir, tenemos acceso a esta bendición, a esta heredad. Cuando caminamos alineados a lo que Él ha dicho, en obediencia.
Y entonces esta es una palabra de bendición cuando nos dice, no te dejaré, te ayudaré, te sustentaré, yo estoy contigo. No solamente fue para Jacob, es para nosotros, para que en nuestros procesos entendamos que Él nos está ayudando, que Él quiere alinearnos para que podamos cumplir y disfrutar de esta herencia. En el verso 16 nos dice acá, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, así estamos mucho y así creemos muchas veces que el Señor no está, pero sí está. Acá Jacob pues lo está afirmando. Yo creía que no estaba, pues no sabía que ahí estaba el Señor. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré. Entonces Él estaba allí, por donde quiera que fueres. Y cuando le dice, y volveré a traerte, que lo dice en el verso anterior, a esta tierra, es porque después Él regresa allí, pero hay una transformación en Él. Ya Él viene transformado. Y eso pues se estudiará en las siguientes parachos. Esto también el Eterno nos lo dice a nosotros, que Él no nos va a dejar y que Él está allí, que no digamos como dijo Jacob, ay, no lo sabía, no, que sepamos y entendamos que Él está ahí a nuestro lado para ayudarnos, que no nos sintamos solos en esto que nos toca caminar, en estas situaciones que a veces tenemos que enfrentar, situaciones adversas que muchas veces tenemos que vivir. Pero de todo, en todos estos procesos, el Señor siempre nos trae la victoria, porque ya Yeshua nos dio la victoria. Yeshua conquistó esa victoria para nosotros, y en Él somos más que vencedores. Y cuando ya entendemos esto, cada proceso y cada camino que recorremos, lo hacemos entendiendo que Él está con nosotros, y es mucho más fácil. Dice, tengo que creerle al Padre, porque así como le dijo a Jacob, no te dejaré, te guardaré, igual me lo dice a mí. Esto es lo mismo que el Eterno hace con su pueblo, con sus hijos, porque es un principio del reino, de la Torá. Él nos sigue, Él nos procesa, Él nos rodea, para que nosotros caminemos en su voluntad. Él no nos va a dejar hasta cumplir en nosotros lo que nos ha prometido. Él es fiel, y si yo soy fiel a Él y obediente a Él, a su voluntad, entonces eso se va a cumplir. Pero que demanda el Eterno, fidelidad y dejarnos, no hacer resistencia, reconocer, y solamente podemos hacer esto es cuando estamos bajo esos cielos abiertos, cuando estamos bajo su presencia, y que eso sea continuo, que esa presencia del Eterno, esos cielos abiertos estén por donde nos movamos, estén esos cielos abiertos, porque esos procesos que nosotros podamos vivir, y cuando hablemos, eso es lo que va a impartir, lo que yo he vivido, lo que yo he conquistado, aparte de que va a ser heredado por nuestra descendencia, cuando podamos impartir a otros y anunciarlo con autoridad de que nosotros pues lo vivimos y lo superamos y conquistamos. Acá en el 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces acá él entiende que esto es una puerta, que hay una conexión entre el cielo y la tierra, y que cuando dice cuán terrible, yo creo que él decía como cuán asombroso. Él estaba sorprendido y reconocía pues su naturaleza pecaminosa, su fragilidad ante esto que él había vivido, ante esta experiencia que él tuvo con el Eterno. Y ese miedo, porque causa temor, él le causó temor viendo su naturaleza y viendo esto majestuoso, viendo esto
soberano y maravilloso con el Eterno. Entonces la expresión es terrible, dice que él estaba abrumado por el poder y la santidad del Eterno y reconociendo y por su propia naturaleza. Podemos decir que él sentía que no merecía por su condición, y allí ya estaba en ese proceso que el Eterno le estaba llevando para reconocer delante del Eterno que tenía él que cambiar. Entonces en el verso 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces este aceite entendemos que es el Rúa, que es el Espíritu, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que libó Yeshua sobre nosotros. Él hizo este acto y como una señal en este lugar, en esta piedra. Entendemos pues la piedra simboliza a Yeshua y de él vino esta unción, la unción de su Espíritu a nuestras vidas. Y en el verso 20 nos dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahí él hace voto en esa característica de él con el Eterno. Y aquí vemos como Jacob entonces le recuerda al Eterno lo que ya el Eterno le había dicho, que lo iba a guardar, que lo iba a proteger. Y él acá está recordándole al Eterno esto que le acaba de decir y le dice, si me diere para comer y vestido para vestir. O sea, la provisión. Está demandando esta provisión de parte del Eterno. Y y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese lugar donde fue el lugar escogido por Abraham, guiado por el Eterno, un lugar conquistado, un lugar donde la autoridad del Eterno es la que gobernaba. En ese lugar Salomón construyó el templo. Ya acá se cumplió la palabra que acá dice Jacob, que este es un lugar, será casa de Dios. Y Jacob hizo este voto con el Eterno cuando le dice esto. Él iba a vivir un proceso y él tenía un corazón que era sensible al Eterno, porque él, cuando dice acá, dice, y apartaré el diezmo. Entonces, él cumplía la Torá, porque aquí está anunciando un mandato del Eterno de apartar el diezmo. Y esto acá es antes de que Moisés recibiera las palabras, recibiera los mandatos. Y recordamos que Abraham entregó el diezmo de todo lo que él conquistó cuando derrotó a otros reyes, y le entregó el diezmo a Melquisedec, este rey de paz, de justicia, que simboliza a Yeshua. Él lo recibió, él le dio pan, le dio vino, y hablándonos de Yeshua, de su muerte, de su sangre, de su cuerpo que él entregó, de su sangre derramada por nosotros. Y entonces el diezmo pues está activo. El Señor aquí nos lo está hablando. Ese diezmo que a quien se lo entregamos a aquellas personas, ¿no? A aquellos ministros, ¿no? Que se han apartado exclusivamente para servirle al Eterno, que han apartado, que se apartan para interceder por un pueblo, para darnos esa paternidad, ese amor, esa palabra revelada, para anunciar
el mensaje de salvación. O sea, aquellos que no tienen un trabajo laboral, no, tienen un trabajo específico. Y pues de eso, pues tienen que vivir. De eso, esa es su provisión de parte del Eterno. El Señor se encarga de la provisión, del sustento de estos hombres, estas mujeres que se han apartado como ministros para llevar a cabo un trabajo exclusivo para el reino. Y el Señor aquí nos está recordando esto, el diezmo, y que es parte de ese proceso de obediencia donde debemos tener claro el cumplimiento de este principio, de este mandato de parte del Eterno. Entonces, con este mensaje que el Eterno nos está dando a través de este proceso en la vida de Jacob, todo lo que comenzó en él, cómo él tomó de esta primogenitura, esta herencia, cómo la tomó en el tiempo que no correspondía, y por eso él entra en este proceso. Él sale, el Señor lo procesa, y podemos ver más adelante cómo el Señor lo conecta con Raquel, su esposa, como él va hasta Labán, su tío, quien lo engaña porque él quería casarse con Raquel y tuvo que pagar un precio por ella, pero el tío lo engaña y pues se casa con Lea. Él allí pues cosechó pues lo que sembró. Él fue bajo engaño, tomó la primogenitura y igual a él lo engañaron. Fueron procesos en su vida. Luego él se encuentra con Esaú, su hermano. Hay en ellos una reconciliación. Y en Jacob, pues, él sufre una transformación completa. De hecho, su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Ese yo, él reconoce quién es él. Ese yo, ese egocentrismo, ese yoísmo que muchas veces no nos permite dejar que el Eterno nos procese. En él eso fue derribado cuando él tiene pues una pelea con el ángel y él de coyunta, pues el muslo. Todo esto ustedes lo pueden seguir estudiando en lo que sigue de la paracha y en otras parachas. En estos estudios el Señor nos habla primeramente a nuestras vidas. Él nos muestra cuál es su voluntad para nosotros y que todo a la postre es para hacernos bien. Todo lo que podamos pasar con el Eterno, esperar el tiempo que nos corresponde con Él y que tengamos claro que esta porción de eternidad está en nuestras vidas, que tenemos acceso a esta dimensión, que cuando nosotros celebramos el Shabbat, cuando celebramos las fiestas del Eterno, allí, ese día, hay una puerta abierta y que esa puerta está abierta en nuestras vidas cuando estamos caminando en su voluntad. Cielos abiertos, pero hay un día específico que son estas fiestas donde el Sulam está abierto, esa eternidad, esa dimensión y en la cual tenemos acceso y que aprovechamos para hacer todas las proclamas, para adorarle, para reconocer quién es Él en nuestras vidas. Pero que ese Sulam, esos cielos abiertos están en nuestras vidas cuando caminamos en ese propósito, cuando caminamos alineados a lo que Él nos ha dicho, cuando nos resistimos, cuando nos dejamos procesar para crecer. Es necesario que crezcamos, que maduremos, porque esa palabra es revelada, cada día se va renovando en nuestras vidas y a medida que vamos creciendo, que vamos madurando, entonces podemos tener un mayor cumplimiento efectivo de lo que el Padre nos ha dicho que hagamos, que a través nuestro sean benditas todas las familias de la tierra, que nuestra descendencia pueda herede lo conquistado por nosotros. Nosotros partiremos, pero nuestra genética, nuestra herencia, nuestros hijos, nuestros nietos, esas familias a quienes podamos impartir estas verdades, estos principios y que no solamente anunciarlos, sino que los vivamos. Primeramente vivirlo para luego poder anunciarlo. Esto no es algo
que podemos aprender y hablarlo. No, son procesos en nuestras vidas que nos han formado y que han transformado rasgos en nuestra personalidad, características, en nuestros temperamentos, y que ese carácter cada día sea formado en él, en el carácter de él, para que podamos darle cumplimiento a todo lo que él nos ha dicho. Y su voluntad, pues, sea establecida en nuestras vidas. Entonces yo les bendigo y les animo a que continúen el estudio de los otros capítulos de esta porción y de las parachos que vienen. Muchas bendiciones para todos.